Hola, buenas tardes, Genaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Omar, qué placer estar contigo, con tu audiencia. Sé que tu podcast está en ascenso y pues es un gran gusto para mí poderme comunicar contigo y a través de este canal, pues a la audiencia que te está siguiendo con tanto interés. Genaro, si te puedes presentar con nosotros, por favor, que nos cuentes algunos datos biográficos, quién eres, qué estudiaste, en fin. Sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Genaro Martel, soy nacido en Fresnillo, Zacatecas, nada más que muy pequeño viajamos mi papá y mi familia y yo a la ciudad de León. Yo tenía 8 meses, así que llegué al Bajío a esa edad. Luego pues anduvimos un poco errantes porque mi papá era banquero. Entonces esos cambios de ciudad obedecen al trabajo de mi papá. Pasamos por Aguascalientes, por Querétaro, ahí nacieron dos de mis hermanas. Es- y finalmente, bueno, llegamos a Valparaíso, Zacatecas, de donde tengo mis primeros grandes recuerdos de infancia, 5 o 6 años, y luego finalmente en San Francisco del Rincón, de donde siento un gran arraigo, un gran amor por esa ciudad, San Pancho. Y en el 92 vine a la ciudad de Guanajuato a estudiar filosofía. Siempre tuve una inquietud particular por el pensamiento, por el compromiso que se deriva del pensamiento y vi la oportunidad de, de estudiar filosofía. Yo desde la prepa ya tenía algunas nociones que me habían impresionado. Recuerdo a dos sacerdotes que fueron a los primeros que les oí hablar el lenguaje filosófico, al padre Juan Rodríguez Alba, que le tengo una gratitud inmensa. Fue el primero que le escuché hablar de la sustancia y los accidentes en Aristóteles. Eso me impactó muchísimo. Y a un segundo religioso también, un franciscano, Fray Lorenzo Acosta, que también le debo parte de mi vocación filosófica. Con él escuché hablar de Martin Buber, de Husserl, de la fenomenología, de varios filósofos cuyo compromiso teórico era pues prominente para los años 80, 90, entre esas décadas. Después de eso, formalicé mis estudios con la Universidad Pública en Guanajuato en el 92, como te decía hace un momento, y de ahí pues inicié también una relación íntima con una comunidad filosófica que es la comunidad de Valenciana en Guanajuato, camino a Dolores Hidalgo, conocido también por el templo de San Cayetano y su tradición, un templo bellísimo, aún cuando ha sido saqueado varias veces, pues su belleza arquitectónica lo sigue representando como pues una expresión barroca extraordinaria. Pues ahí al lado está esta filosofía, que ahí también conocí compañeros de otras dos carreras, de letras y de historia, y eso también fue una gran enseñanza porque a través de ese compañerismo adopté una actitud más amplia que me ayudó a forjar un criterio respecto pues justo a que en las universidades solemos dividir en disciplinas y a veces pronunciando demasiado esas divisiones entre la historia, la antropología, las letras, la filosofía, pues a veces perdemos de vista que el horizonte pues es un horizonte abierto, es un horizonte en el que realmente los fenómenos, el pensamiento, tienen un desarrollo exponencial en todas las direcciones, si no, no fuera exponencial. Si fuésemos exclusivamente arraigados al concepto y no nos abriésemos a la riqueza y a la variedad que tiene la literatura, por ejemplo, pues no comprenderíamos mucho más allá de lo que digamos, la definición conceptual nos permite.
o si no supiésemos situarnos en el pensamiento a través de su línea histórica, de sus horizontes, pues tampoco comprenderíamos gran cosa, sería un pensamiento estéril para la actualidad y para el sentido de vida que debe de tener la filosofía. Yo creo que a través, no de las aulas, sino de la experiencia con compañeros, tú mismo eres parte de esta bella historia, querido Omar, puesto que en tu vocación de historiador me has enseñado muchísimo. Tal vez me haría falta una entrevista particular para hacerte este reconocimiento. Y justo entonces, en los años de la licenciatura fueron de amplio provecho. Luego, en el 96 concluí y estaba en obra en ese tiempo, en 1996, en la Universidad de Guanajuato, el posgrado en filosofía, que por fin se abrió en el 97 y yo ingresé a la par también en esos años de que el doctor Aureliano Ortega me invitó a formar parte de su equipo para ser secretario académico. En ese tiempo, la estructura, la organización de la universidad era de escuelas y facultades. Nosotros éramos la Escuela de Filosofía, Letras e Historia en el edificio de la sede valenciana actual. Y ahí pude desempeñarme también laboralmente, dando un seminario de Kant en el año 96. Y porque, bueno, fue el autor con el que llegué finalmente a desarrollar mi tesis de licenciatura y una investigación también en la maestría. Bueno, esto estoy hablando de los años 96 al 98 y años más tarde, poquitos años, en el 2003, eh, se dio la oportunidad también de poder aspirar a la dirección de la entonces Facultad de Filosofía, Letras e Historia, y pues en esas aspiraciones logré llegar a ese puesto y fui director del 2003 al 2007, justo del 18 de junio del 2003, año en el que nació mi hijo, día en el que nació mi hijo, y por lo tanto, pues es un eje de mi vida personal, el 18 de junio. Luego de eso, bueno, aspiré también a concluir mi formación, luego de la maestría, mis dos tesis de, de maestría y licenciatura versaron sobre Kant. La primera sobre las categorías estéticas y la segunda, que denominé la estética, la unidad sistemática en la estética postcrítica de Kant, aunque suena muy rimbombante, es pues es un trabajo que se centra sobre todo en explorar el compendio completo de la filosofía kantiana en vista de de un desenlace estético. Eso fue lo que terminé haciendo en la maestría. Y en el 2007 concursé para ingresar al doctorado en París 8 y en Francia y logré ingresar. Estuve un poco irregular, yendo y viniendo los años trabajando la tesis, regresé, no logré concluirla en el tiempo marcado, la fui haciendo posteriormente, terminé y todo. Y esta segunda, bueno, esta tercera investigación, las dos primeras comprometidas con el pensamiento de Kant, se centra en un libro de Jean-François Lyotard, un pensador francés llamado posmoderno. Tiene un posicionamiento, digámoslo así, hasta en el ambiente francés se estila mencionarlo, un poco difícil de asimilación, es discurso figura, y ahí empieza a hacer una serie de apuntamientos que a mí me parecieron que embonaban perfectamente con lo que yo llamé en su momento la historia sensible o historia figural de México. Y en la historia de México puse diversos ejemplos utilizando un modelo no lineal,
sino un modelo, podemos decir, anacrónico de descubrimientos, una historia anacrónica que es una que salta al tiempo, que hay apariciones de, digamos, de imágenes, de vocaciones, que no son como hijas de su tiempo, no se esperan en un momento determinado. Y ese tipo de enfoque fue el que trabajé en mi tesis doctoral, que espero publicar algún día y poder dar a conocer este trabajo. Lo más relevante para mí de ese tiempo es precisamente el descubrimiento de la faceta mexicana en la historia sensible de la humanidad. Lo que se ha escrito no agota esa historia sensible, sino la historia sensible se da de muchas formas y de muchas figuras saltando el tiempo. Pongo un ejemplo, la figuración que hacen, no sé, los mayas para representar su historia, eh, las dualidades que luego encontramos en las culturas prehispánicas. Esas dualidades son extremadamente adelantadas si lo viésemos en una línea del tiempo, ¿sí? Ya le hubiera gustado mucho a Descartes conocer las culturas prehispánicas para dar con esto, ¿no? O el propio Rousseau, que Rousseau intuía alguna, algún provecho de hondura filosófica en las culturas prehispánicas, pero principalmente las de México. Pero otras figuras interesantísimas están también, digamos, encuadradas en esta historia sensible, como por ejemplo, bueno, podría decir la versión que hacen estos mexicanos de los años 70, los infrarrealistas, que es una especie de reproducción de las principales líneas, digamos, de ataque que abordó, de ataque estético, que abordó el surrealismo en principios de siglo y que se encuentran en los infrarrealistas. Otras estupendas ejemplos de esta historia sensible están en Sor Juana Inés de la Cruz, están igualmente en Cantinflas, en, no sé, en esta paradoja de la identidad mexicana a través no sé, de la partición que hubo de México en tiempos de Santa Anna, que se va a tanto territorio, queda asignado en otro, pero lo que no se desarraiga es la identidad, una identidad que lucha, pelea a través de formas no violentas, no revolucionarias, sino, yo diría, simbólicas. Entonces, eso fue, grosso modo, algunos ejemplos, ¿no? De lo que intenté desarrollar en la tesis doctoral y en la actualidad, pues soy profesor de la, del Departamento de Filosofía, tanto en el posgrado como en la licenciatura. Suelo trabajar eh, particularmente asuntos de estética, aunque también he estado acompañando trabajos que se refieren a autores que conozco, como Kierkegaard, Kant, etcétera. Y tengo varios tesistas que son gente muy brillante y cosa que me enorgullece siempre reconocer. Otros que están en camino ya de próximamente concluir sus trabajos. Y eso, el sentido, digamos, de mi trabajo se orienta particularmente con el seguimiento de los tesistas. Y, en la actualidad, bueno, en filosofía, que somos un equipo de profesores que algunos ya están llegando a la edad de jubilación. Entonces estamos en una expectativa, ¿no? De lo que va a venir próximamente. Esperemos que cosas muy buenas con las nuevas generaciones, porque vienen pujantes, aunque hay que reconocer que de parte del sistema de ingreso, pues no tenemos un sistema sólido ni esperanzador para que esas nuevas generaciones de profesores lleguen a las aulas con las prerrogativas necesarias para desempeñarse. En fin, eso es bueno, ya me extendí demasiado, mi querido amigo, pero eso es lo que me gustaría eh, comentar a ti y a tu auditorio respecto, pues, algunas pinceladas de lo que es mi vida personal y profesional.
Sí, no, gracias, Genaro. Genaro, ¿qué es la filosofía? Gran pregunta. Sí, bueno, yo creo que no hay una respuesta como muchas cosas de la vida y no hay una sola respuesta, no hay una respuesta que abarque todas las variables a las cuales el concepto de filosofía se aplica. Por eso entonces, yo sugeriría pues abordar el asunto filosófico a través por lo menos de las notas que sobresalen como las notas esenciales de lo que es la filosofía. Y si me permites, pues yo tengo un trabajo sobre eso y me gustaría mencionar cuáles son. Y tienen que ser siete, ¿no? Son siete aspectos que resaltan y se diferencian uno del otro, aunque tengan relación, para poder comprender el concepto de filosofía y su sentido. Bueno, antes que nada, en la filosofía es es una postura reflexiva. Nosotros siempre en la vida tenemos que enfrentar situaciones de gran envergadura y a veces no de gran envergadura, pero que sí lo son de largo plazo. Es ahí donde la filosofía puede tener un sentido. La filosofía nos ayudaría a que nuestra postura vital no se precipitara, no fuese improvisada, sino que fuese, ya lo comenté hace un momento, reflexiva. Y reflexiva significa pues apelar a fundamentos, realizar un análisis, aceptar que hay cosas que no caben en ciertos conceptos, que la vida tiene una serie de proyecciones impredecibles. Estas situaciones crean entonces un sentido a lo que ahorita te comento, querido amigo, la reflexión. No se trata de un conocimiento en sentido duro y estricto. Lo que la filosofía hace no es conocimiento, es pensamiento. Y por lo tanto, se fundamenta en pensamiento, se fundamenta en tradiciones, se fundamenta en relaciones humanas, pero siempre busca abrir el horizonte e ir más allá. Ese sería, a mi juicio, una primera nota de lo que es la filosofía. La filosofía es una postura, repito, reflexiva. Una segunda acepción que pudiéramos considerar de la filosofía, que es una muy común, es que es una disciplina humanística. Y en tanto disciplina humanista, pues trata de los asuntos humanos, válgame la redundancia. Todos los asuntos humanos son competencia de la filosofía. De alguna manera, no hay asunto que escape a la filosofía como disciplina, y por eso suele ser dividida en sus diversos intereses particulares. ¿Sí? La filosofía, por ejemplo, cuando trata del ser, de lo más general de generales, el ser, sus relaciones, su esencia, lo agrupamos en una disciplina que suele llamarse metafísica. Ya con el tiempo que la metafísica ha recibido tantas críticas, pues se le llama ontología, que es, digámoslo así, una manera más, menos trascendente o trascendentalista de abordar los problemas del ser, los problemas de la realidad, los problemas de la historia, ¿sí? Luego, este modelo lo ha adoptado con mucha facilidad la academia, ¿no? Y tenemos que hay cuando hay un interés particularmente sobre la conducta humana, no en el sentido psicológico, ¿no? Sino en el sentido reflexivo, pues entonces llamamos ética. Si estas no se concentran solamente en las relaciones inmediatas, comunitarias, sino trascienden, pues las llamamos eh, moral y le llamamos política, filosofía política, y así se van extendiendo las disciplinas. En segundo lugar, entonces, yo diría, la filosofía es una disciplina que agrupa en sus intereses lo que reconocemos como ontología, metafísica, ética, estética, teoría del conocimiento, según sea el problema a tratar. Una tercera, una tercera nota de lo que puede llamarse filosofía, lo podemos llamar o lo podemos, digámoslo así, especificar en una historia.
La filosofía es historia de la filosofía. La filosofía es historia del pensamiento. Y entonces, como toda historia, pues tiene vicisitudes, tiene momentos estelares, está construida de acontecimientos y sobre todo de personajes. Una historia sin personajes no funciona, no narra, no conduce, ¿sí? No es humana. Y entonces ahí aparecen los grandes nombres: Platón, Sócrates, Tomás de Aquino, San Agustín, Nicolás de Cusa, Kant, Hegel, Heidegger, Deleuze, y toda la gran pléyade, eh, algunos contemporáneos, Judith Butler, qué sé yo, hasta Freud tiene ideas filosóficas. Todas estas historias particulares, tejidas con pensamiento, esa es otra manera de ver la filosofía. Entonces es una posición reflexiva, es una historia y es, y es también una disciplina. Una cuarta acepción, querido amigo, cuarta acepción de la filosofía. Tengo que revisar mi apunte, esa cuarta acepción yo la llamaría un estilo de vida. Un estilo de vida, la filosofía es un estilo de vida, es una manera de enfrentar el mundo, de situarse, de sacar provecho, de darle sentido a las cosas que suceden diariamente. Entonces, nuestra vida es 90% de cotidianidad y 10% de cosas extraordinarias. Un estilo filosófico hace que todo esto se comprenda, se ensamble, se entienda y se proyecte en un sentido único, que puede ser cambiable. Cada quien elige su estilo de vida. Un estilo de vida filosófico muchas veces tiene semejanza con las ideas, ojalá ideas filosóficas para encarnarlas, ¿no? O, o, o también lanza ejemplos o prototipos de vida, ¿no? Qué sé yo, estimado, por ejemplo, de la historia que te mencionaba, del sentido filosófico como historia, está Sócrates. Sócrates es un filósofo modelo que nunca escribió. No encontramos volúmenes escritos por Sócrates. Es más, yo pienso que en algún momento si hubiera aspirado a entrar a una universidad, pues no lo admiten. Sócrates, si hubiera querido entrar a la licenciatura en filosofía, no lo admiten, porque no tiene un certificado de prepa, no tiene, pues no tenía documentos. Sócrates era Sócrates, o sea, era un provocador de pensamiento, que se paraba en las plazas y preguntaba cosas para que la gente pensara. Eso es un estilo de vida. Algunos rasgos de este modo de ser se pueden reproducir, querido amigo. Por ejemplo, un profesor, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta el estilo socrático para trabajar en el aula. Y lo vi muy claro en un gran socrático profesor mío, luego colega, el profesor, mi maestro Francisco Lara Salazar, digamos, el ejemplo de socrático o de Sócrates del siglo XXI es él. Y la enseñanza que hay es justamente llevar ese estilo de vida de Sócrates a un estilo de vida como profesor, en el cual lo más importante no es transmitir contenidos, no es transmitir información, sino suscitar pensamiento, inquietar mediante preguntas, llevar a conclusiones al oyente, a sus conclusiones a través de cuestionamientos, a través de las pruebas más fuertes que provienen justamente de las preguntas, porque la pregunta es la madre de la crítica y justo el que pregunta se, se llena de ese poder que tiene la crítica
para llegar a fondo en las cosas, no quedarse en la superficie, no conformarse nunca, sino convertir su vida justo en un estilo de vida filosófico. Eh, ya llevo entonces, es un posicionamiento reflexivo, es una disciplina, es una historia, es un estilo de vida. Una quinta, una visión de mundo. Una visión de mundo es una explicación global, una explicación del orden o del todo como un orden. Una visión de mundo que no solamente resuelve la vida particular de un ser individual, sino que construye, enarbola, teje una visión de toda la realidad social y humana, natural, y de ahí entonces que esto le llamamos visión de mundo. Sirve muchas veces como una orientación para modelos de sociedad, como los que producen pensadores como Carlos Marx. Carlos Marx, su pensamiento sí es crítico, sí analiza el capitalismo, sí toma Hegel muchas cosas, pero sobre todo, a mi juicio, tiene una visión de mundo. Y la visión de mundo permite que ese pensamiento tome, tome al ser humano, tome la base humana y construya un sentido general hacia, hacia los fines incluso de la raza humana. La filosofía, por eso entonces lo que hace Marx, lo que hace incluso Freud, en algún sentido, es una visión de mundo, ¿sí? Lo que hace los filósofos sistemáticos tienen una visión de mundo. San Agustín, el inimitable San Agustín, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, tienen su filosofía, no es solamente un sistema de pensamiento, sino es una visión de mundo, de su totalidad. Una sexta, la más fácil de comentar es la sexta, pues la filosofía también es una licenciatura. Hay licenciatura en filosofía. Es decir, la filosofía, igual que las otras disciplinas, pues se han convertido también en un modo de ejercicio de una profesión, de hacerse productivo en esta sociedad en la que vivimos. Y por eso, bueno, la, la Secretaría de Educación Pública le tiene un registro a una entidad educativa que ofrece una licenciatura y luego después hay una cédula profesional que te habilita a ejercer profesionalmente. Bueno, la licenciatura en filosofía, en letras, en historia, habilitan a los que se forman en estas entidades académicas a ejercer profesionalmente estas disciplinas, ¿sí? De tal forma que, bueno, ahorita que estamos en tiempos de próximas fichas, en proceso de admisión, ojalá haya muchos que ven tu podcast que se animen a aspirar a alguna licenciatura humanista y que se enrolen en esta aventura del pensamiento. Ojalá muchos se animen, porque en el ejercicio profesional de estas carreras se encuentra también pues un modo de vida eh, decente, o sea, se puede vivir de esto, como tampoco es como para hacernos ricos, pero tampoco para morirnos de hambre, tenemos un sustento, tenemos manera de vivir con él, aunque en la actualidad nuestra sociedad sea tan mezquina, y hay que decirlo, ¿no? La mezquindad significa que es aquello que vale no se paga o no se convierte necesariamente en una posición económica holgada y eso es una realidad que se vive en el mundo en general, pero más se ve en México, ¿no? Con gente que es tan destacada en las humanidades y no tiene, pues no tiene una vida digna muchas veces, muchas veces. Bueno, la séptima, porque hay que acabar así muy al estilo de, de la cábala judía con siete. La séptima acepción de filosofía es la combinación de estas.
en algún grado, la combinación, ¿sí? O sea, un profesor de filosofía, una profesora, pienso, no sé, en la doctora Mónica Uribe, tiene un estilo de vida filosófico y además enseña filosofía y enseña en una cuadratura académica, sus temas son lo de estética y trata la filosofía como una disciplina y expone históricamente autores y autoras. Entonces la séptima acepción es todas estas, en combinadas, en algún grado, o algunas de ellas combinadas. Eso es lo que podría decir acerca de mi idea de lo que es la filosofía, mi estimado. Sí, Genaro, pensando sobre todo en las personas que están en este momento viendo la entrevista y se preguntan, se cuestionan, ¿para qué sirve la filosofía? Ok, sí. Yo creo que el mayor provecho que tiene el pensamiento filosófico es la de expresar. La filosofía sirve sobre todo para expresar. Durante muchos años, muchos, desde la filosofía antigua griega, la filosofía medieval, el Renacimiento europeo, su mayor modo de expresión era a través de conceptos. Todo lo que no podía decir, qué sé yo, la religión o, qué sé yo, la ciencia, la sabiduría popular, lo decía la filosofía con conceptos. Muchas veces no es que diga más o menos la filosofía, sino que intenta hacerlo con sus medios, que son el concepto. ¿Para qué sirve? Para expresarse, para comunicar. Ahora, recientemente, con el advenimiento de medios, este mismo que estamos ahora utilizando, los medios de expresión han adoptado nuevas formas o han hecho, digamos, su, su medio también, han adoptado estos medios como medios suyos. La filosofía que también expresa en conceptos, que se expresa sobre todo en conceptos, también se expresa en imágenes. Recuerdo una frase de Deleuze a este propósito, cuando decía que muy pronto, decía Deleuze en un librito que se llama, bueno, ahorita me acuerdo, que muy pronto la exposición o la publicación de textos filosóficos iba a quedar en el olvido, que pronto verdadera expresión se va, y de hecho se está dando, a través de formas artísticas, a través de pintura, a través del cine, del teatro, de la creación literaria, de la poesía. Ahí, ahí se transmite también, o se expresan ideas filosóficas. Estas que acabo de yo de enumerar en 7 variables, habría que decir contemporáneamente es que en las culturas prehispánicas se venía haciendo y mucho tiempo se le dio un valor menor. No sé, la escritura pictográfica, ¿no? Como si fuese había sido tratada o, no sé, como mm, valorada de menor forma, de menor expresividad que un argumento filosófico en sentido duro, en sentido argumental y conceptual. Entonces, ahora, con el manejo cada vez más diestro, más preciso, más plástico que tiene sobre todo el cine, vemos que la expresión y la expresión filosófica no se limita a los volúmenes escritos en las grandes bibliotecas filosóficas, sino que tiene un medio de canalización y de expresión mayor a través de las imágenes. Y se puede entonces pensar el sentido de la vida, por ejemplo, a través de una película. O se puede pensar, no sé, la esencia de la música a través de la música misma. Y se expresa con ello una idea, un posicionamiento reflexivo, como lo hace Hegel no sé, en las lecciones de estética,
tan valioso, tan profundo, tan comprometido en esa película como lo hace Hegel. Y entonces la filosofía ha estado madurando la aceptación de estos nuevos formas, que no son nuevas, repito, las culturas prehispánicas o no sé, las culturas africanas, cuando se encontraron los europeos en la Edad Media, se topaban con cosas que ellos no entendían y ahora pensadores contemporáneos han revalorizado ese modo de expresarse. Por ejemplo, lo que hace, recuerdo ahorita, Avi Barbour, un inglés que tenía tanto dinero que no sabía en qué emplearlo y se puso a ser investigador y tiene un atlas de recuerdos, rescata las culturas africanas, ve ahí enorme riqueza expresiva. La filosofía que sirve sobre todo para expresar pensamiento ha abierto sus posibilidades a otras contemporáneamente que habían sido ya perfiladas por otras culturas no europeas. Amigo, ahorita que hablas de el concepto, los conceptos y de cómo la filosofía, digamos, cumple con esa tarea, en la praxis cotidiana, pienso en dos ejemplos, amigo. La ligereza o la superficialidad con la que se usa en los espacios públicos y privados el concepto ligado a Maquiavelo. Eres muy maquiavélico, dicen, pero realmente, eh, evidentemente hay un sesgo, pues, ¿no? Diría socio en el significante y el significado, ¿no? Y pienso en otro Sí, concepto que hoy está en boga, el karma, ¿no? Que entiendo yo que más o menos que uno de los factores que ha difundido ese concepto acá en estas latitudes es el yoga, ¿no? El yoga, que ha sido como un vehículo pues de movilidad. Y entiendo que es un concepto que está ligado más bien allá como por la India y que tiene cierta perspectiva espiritual, ¿no? Eh, Tomando como ejemplo estos dos conceptos, eh, te pregunto, ¿está bien usado el sentido de Maquiavelo o realmente cómo deberíamos usar adecuadamente el concepto maquiavélico, leyendo a Maquiavelo, por supuesto? sí, sí, hay... Pero mira, realmente a mí me parece que eso es un anacronismo. Y no es que yo condene los anacronismos, me encanta a mí brincar en el tiempo. Hace muy poco hicimos un videillo en Instagram sobre la película Pecadores, porque en la película, al centro de esa peli, hay una escena fantástica, anacrónica, en la que en el bar están bailando al ritmo de un blues y el cineasta cambia totalmente la escena y empieza sin modificar el entorno, la atmósfera, empieza a ponerlos como si fueran las tribus africanas originarias y empiezan a aparecer una mujer china, empiezan a aparecer la flamenca, bueno, anacronismo. Me parece que hay malas prácticas con el anacronismo, como por ejemplo esta, ¿no? Yo consideraría que es, fíjate ahí, voy a jugar un poco con el sentido, con la inversión que tú estabas ahorita identificando el significado significante. Es muy maquiavélico llamar a alguien maquiavélico. O sea, en el sentido de que no se toma en cuenta el tejido del príncipe, que de donde proviene estas ideas de Maquiavelo, que en realidad pues termina pervirtiendo y haciendo una mala adaptación, ¿no? Pudiendo utilizar no sé, un adjetivo mucho más fresco, se hace esta alusión, ¿no? Bueno, y esto es tan interesante porque no todas las perversiones, por perversión entiendo, crear una versión alternativa de algo que originalmente tiene su modo de ser en su contexto. Si yo traigo a otro contexto, estoy pervirtiendo, hago una versión diferente según la ascendencia latina de per versus, hacer una nueva versión. Bueno, eso. Y el,
no todas las perversiones han tenido un mal destino. A veces ayudan a clarificar ciertos conceptos y otras veces pues los arruinan, ¿no? Porque terminan por desalentar por completo el acceso a las fuentes, ¿no? Yo en este caso que comentas, pues sí veo eso y es un asunto que le implica de una manera radical a la filosofía el hacerse cargo del lenguaje. El lenguaje es justo el más profundo y el más traicionable medio de expresión, porque a través del lenguaje igualmente proyectamos una idea fantástica o creamos un poema o mentimos. Y entonces el lenguaje siempre nos exige una actitud filosófica, una actitud ética y una moralidad congruente con, como tú lo has ahorita mencionado, ¿no? Del significado del significante. Porque el que habla, el que toma la palabra, a menos de que lo haga de manera superficial y no comprometida, pues asume el, el acompañamiento que sus palabras dan al pensamiento de quien lo escucha. Genaro, sobre todo en los contextos académicos, en tiempos recientes se habla eh, de filosofía aplicada. ¿A qué nos estamos refiriendo o a qué se refieren las universidades cuando hablan de filosofía aplicada? Sí, bueno, creo que es un manejo, como tú lo indicas, muy reciente, en el que aparece una necesidad y se busca un, a la filosofía para aplicarla o, válgame la redundancia, utilizarla como una herramienta. Y me parece que es un uso limitado, porque la filosofía o la actitud filosófica normalmente tiende a no dejarse limitar. Al contrario, no es una herramienta, sino es el camino mismo que tiende no solamente a cerrar en una utilidad particular, en un fin predeterminado, sino a abrir un sentido mayor. Entonces, estas filosofías aplicadas, pues hay que ponerle unas comillas, ¿no? Para no pensar que realmente es filosófico en el sentido, digamos, más comprometido posible aquellas aplicaciones, ¿no? Y yo no me parecería adecuado descalificarlas, no los descalifico, simplemente que me parece que es una palabra que en lugar de, digamos, ampliarla a todo su alcance, pues se utiliza, y válgame la redundancia, de una manera utilitarista y que puede desorientar justamente el sentido amplio que de suyo le ha dado amplitud, le ha dado profundidad y le ha abierto paso a la filosofía en la historia de la cultura, por lo menos la cultura occidental. Sí, Genaro, mencionabas hace unos minutos que dentro de la filosofía está la metafísica, a la que ahora se le llama ontología. Me gustaría que nos detengamos aquí y nos cuentes a detalle, nos desgloses esta cuestión de la metafísica y la ontología, por favor. Bueno, es una de las historias más apasionantes de la historia de la filosofía. Su, digamos, su compromiso inicial siempre fue por alcanzar los fundamentos, que llamamos así rimbombantemente los fundamentos. Y entonces los clásicos, no solamente griegos, particularmente Aristóteles, quisieron pensar que la realidad estaba conformada de principios que no se identifican con la realidad, sino que, digámoslo así, la configuran y no son ellas, sino que ellos son estos principios quienes le dotan precisamente de fundamento. Entonces, estos principios no deberían identificarse con la realidad inmediata y tangible.
Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la substancia y decimos que todas las cosas que nos circundan son algo, es decir, tienen una esencia, eso que soporta su esencia es la sustancia. Lo que nosotros, digamos, vemos, tocamos o escuchamos sensiblemente de las cosas que nos rodean, son accidentes, incluyendo, bueno, su posición, su situación, su ubicación, etcétera. Pero eso no conforma las cosas, ¿no? Yo puedo estar aquí ahora, tú en tu casa, ¿qué tal si invertimos los planos? Tú sigues siendo Luis Omar y yo sigo siendo Genaro. En esa medida, lo que nos constituye no es algo que aparece en las cosas cambiantes, sino que las cosas cambiantes obedecen a algo que me sostiene. La teoría de la sustancia y los accidentes. Aristóteles. Bueno, una vez que la cultura griega se encuentra con los cristianos, con los primeros cristianos, tienen entonces, la filosofía se cristianiza. No solamente pues lo contrario, ¿no? Que el cristianismo adopta la filosofía, que es lo que normalmente escuchamos en los manuales, como, no sé, la paideia de Werner Jäger. Bueno, es la filosofía la que dota de elementos conceptuales al cristianismo. Eso sin duda. El cristianismo empieza a expresarse y a crear incluso el corpus de fe con base en conceptos que provienen de la cultura griega. Eso no tiene ninguna dificultad en aceptarlo. Pero lo otro es que la filosofía se cristianiza. Es decir, empieza a pensar, válgame la redundancia, pensamientos cristianos, horizontes que competen a la fe e intentan alcanzar mediante esos conceptos lo que declara la fe. Y la filosofía medieval se compone precisamente de esta, digamos, rúbrica aristotélica sobre todo y platónica. Primero platónica y después aristotélica. Digamos, pienso en que fundamentalmente San Agustín y el seguimiento de los primeros cristianos es eminentemente neoplatónico y ya entrados al primer milenio, con el conocimiento de los árabes, gracias a los árabes se rescató mucho de la obra de Aristóteles, pues Aristóteles está siendo leído, interpretado y voy a decirlo, como diría Enrique Dussel, y cristianizado. Pero ya la filosofía venía siendo una filosofía que había adoptado el interés de la fe cristiana. Entonces, este encuentro que desde la filosofía griega, sin abandonar ese cariz, esa profundidad, digamos, de compromiso metafísico por encontrar explicaciones fundamentales, por encontrar principios trascendentes de la conformación de la realidad, la filosofía medieval lo adopta en plenitud porque ya tiene un principio dado por la revelación, que es justo Dios, que se ha revelado a la humanidad. Bajo esta idea, la filosofía se convierte en filosofía cristiana, continúa su horizonte y esto justo al tener esta premisa mayor, la existencia de Dios, pues hace que el programa filosófico tenga que buscar una justificación, una fundamentación de esta gran premisa, ¿sí? Y grandes intervenciones de de la filosofía medieval y un poco, digámoslo así, posterior o ya lindando con el, la edad perdón, con el Renacimiento, pues continúan, digamos, tejiendo el pensamiento filosófico con Aristóteles sobre todo. Estoy pensando en Tomás de Aquino, estoy pensando en Buenaventura, estoy hablando del siglo XIII, incluso Nicolás de Cusa hasta el siglo XV,
asimilan como la mejor plataforma el pensamiento filosófico, el concepto universal, los principios que de ella se derivan, el principio de identidad, el principio de no contradicción, principios lógicos que permiten el tejido de un discurso congruente. Y esto tenía un detalle que es justo esto que te estoy comentando, la premisa mayor no necesita demostración, a pesar de que, bueno, esto lo tenía muy claro Tomás de Aquino, de que haya indicios fehacientes de su existencia. Estoy pensando ahora mismo en las vías para la existencia de Dios de Tomás de Aquino, que no son pruebas de la existencia de Dios, sino son vías para mostrar la existencia de Dios. En fin, este pensamiento empieza a recibir sendas apéndices, sendos comentarios críticos, ya desde los pensadores del siglo XV, incluso el propio Nicolás de Cusa, que es un religioso, pues. Y así avanza hasta pensadores más radicales como Giordano Bruno, que enfrentan filosóficamente los textos sagrados, haciendo interpretaciones no ortodoxas, apuestas filosóficas sin el amparo de la, digamos, de la filosofía oficial, que era filosofía teológica, pues, es decir, orientada hacia un fin establecido por la teología. De esto estamos hablando ya del siglo, hasta el siglo XVII, ¿no? Y en el siglo XVII, el advenimiento cada vez creciente, eso venía desde Tomás de Aquino, siglo XIII, el, propiamente la apertura hacia el horizonte de la naturaleza, hacia la investigación e interrogación de los fenómenos naturales, empezó a poner en el pensamiento filosófico preguntas ya no trascendentes, sino inmanentes, que fue respondiendo la ciencia. La ciencia establece una serie de parámetros para poder interrogar a la naturaleza. Y esta notable escisión se convirtió luego en una necesidad de relacionarnos hacia dónde vamos, dónde está la realidad trascendente y qué influjo tiene nuestra realidad inmanente, porque cada vez se obtenían mayores respuestas a por qué la naturaleza actúa como actúa. Entonces la ciencia permitió, incipiente todavía, porque digamos hasta el siglo XVII, XVIII, o bueno, particularmente con pensadores como Kepler o Copérnico o el propio Newton, todavía se hacen llamar filósofos. Para nosotros son físicos, pero se hacen llamar filósofos porque para ellos lo que estaban haciendo era interrogar a la naturaleza con la herramienta y la lógica de la investigación filosófica. Ahí entonces esta sospecha de que se tendría que tener un puente entre lo trascendente y lo inmanente empieza a gestar la inquietud acerca de la metafísica, de que ya la metafísica, que era la proveedora de todas las respuestas, había sido desplazada por algunas de las respuestas que provenían de la ciencia. Por ejemplo, bueno, el hecho de que se investigara que el planeta no era una tierra plana, sino era una esfera, no una esfera perfecta, pero una esfera. Entonces se obtenían una verdad que no estaba escrita en la Biblia y que no se derivaba de un razonamiento filosófico, de un razonamiento de escritorio. Eso es fantástico, porque crea una separación, una decisión que luego se convierte en el nuevo programa de la filosofía. Y hablando del siglo XVIII europeo, la pregunta es, oigan, entonces, ¿qué es el conocimiento? Seguro que también, porque muchos de los pensadores eran también creyentes, ya después de que la Reforma los había separado católicos y protestantes, también muchos eran creyentes. No sé, pienso en Hutcheson o Salisbury, o pienso en propio Kant, para parecer, bueno, no le era indiferente la fe. Eh, estas preguntas
podían concentrar, estas inquietudes se podían concentrar en el único problema, el problema del conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Hasta dónde conocemos? ¿Cuál es la verdadera capacidad humana para descubrir por su propia cuenta las verdades que entrañan a la naturaleza? Y entonces empieza una crítica a la metafísica. A la metafísica, en tanto que la metafísica que se había encargado de dar todas las respuestas, ya no las tenía todas consigo. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué te corresponde a ti? ¿Qué le corresponde a la ciencia? Grosso modo, mi estimado Omar, grosso modo eso, el siglo XVII-XVIII, esa transición, es el primer cuestionamiento más radical y fuerte a la metafísica. Y luego, lo que sucede en los siglos posteriores, pues es la radicalización de esto que está planteado, sobre todo en Kant. ¿Es posible la metafísica como ciencia? ¿O debemos simplemente atenernos a lo que se señala en la revelación? ¿Se trata de creer o se trata de saber? ¿Se trata de saber o se trata de conocer? Tras esa primera avalancha de críticas, pues la ciencia adquiere una identidad más o menos, no es tan, no es estática, pues, pero bastante sólida a su favor para avanzar como un quehacer independiente en la revelación. Estoy hablando sobre todo que esto sucede en la cultura occidental, ¿sí? A tal grado que el siglo XIX no solamente ya permite, consagra, impulsa el desarrollo de la ciencia positiva, relega un tanto cuanto a otro tipo de prácticas, en la que incluso la filosofía, que había sido una justificadora de la metafísica teológica, empieza a tener también una cierta crisis, y el siglo XIX entonces pone en crisis todo otra vez, hasta apuntar directamente al corazón de la metafísica. Y terminando el siglo XIX, todo lo que había sido los grandes baluartes del pensamiento metafísico se ponen en un banquillo de acusados para terminar de condenarlos y extirparlos del pensamiento, incluso del pensamiento filosófico. Grosso modo, este juicio está llevado a cabo, digo, de manera ejemplar, se puede decir, si me permites tú y tu auditorio este ejemplo, esta comparación, en el banquillo de un juez, eh, digamos, para no variar, un juez alemán, que es Heidegger. Y Heidegger escribe un texto extraordinario de una gran importancia, no solamente para la filosofía, sino para la cultura contemporánea, que es Ser y Tiempo. Y con base en una distinción de palabras, diferencia lo óntico del ontológico. Diferencia lo que había sido un modo, podríamos decir, no apreciado en su momento como incompleto, inconsecuente, que es el lenguaje metafísico, que no tiene ningún medio de corroborar sus postulados, y que efectivamente sus preguntas, Heidegger las mantiene acerca ya no del ser en general, como si tuviésemos un pensamiento que no pensase a través de nosotros, que no fuésemos nosotros mismos quienes pensamos, y Heidegger lo encarna en un ser concreto que llama él el ser ahí. Nosotros pensamos siempre desde un lugar y una situación concreta. No hay un pensamiento en general. Siempre somos seres situados, somos un ser ahí, y que no solamente piensa en lo trascendente o intrascendente, sino que piensa su propia situación mientras piensa lo trascendente. De tal manera que lo que inmediatamente aparece ya no son preguntas a ver si qué es lo que está detrás de las cosas, ¿no? ¿Qué es la sustancia? Como pensaría, no sé, los pensadores clásicos, ¿no? Como aristotélicos, ¿no? Y Heidegger diría, bueno, si nosotros desmantelamos una cosa en todas sus manifestaciones, nos damos cuenta de que no encontramos nada. La sustancia es una especie es una entidad metafísica. Hay que superar la metafísica.
Y hay que ir entonces, no a las cosas como el pensamiento las crea o las recrea, sino cómo están ahí dispuestas en lo concreto y que su disposición en lo concreto obedece a una relación con quien las piensa. ¿Sí? Y eso es el método fenomenológico, dicho de una manera, ojalá si ve esto, mi querido profesor Rodolfo, no me mande una imprecación aquí en los comentarios, pero bueno, grosso modo, lo que Husserl, en creador o recreador o popularizador del método fenomenológico, diría polo noemático y polo noético. ¿Cómo se supera en ese sentido la metafísica? Por lo menos a principios del siglo XX de dos maneras. Y bueno, y regreso al origen de tu pregunta, o tu pregunta originaria, ¿cómo se convierte en ontología? Pues cuando pregunta otra cosa o con pregunta con otro sentido. Y cuando no tiene los supuestos que tenía la metafísica tradicional, entonces se convierte en ontología. Entonces no vamos a suponer que detrás de las cosas hay algo que las soporta, ¿no? Las cosas son lo que inmediatamente podemos ver. Lo voy a decir con la fenomenología. Y las cosas son lo que son para una conciencia, no están en el aire, siempre pasan por nuestra conciencia. Por lo que las cosas son lo que son para la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues la conciencia es precisamente lo que las cosas son para ella. De tal manera que conciencia es, diría Husserl, conciencia de algo. Entonces le quita lo metafísico al alma, al pensamiento, y diría, pensamiento no es algo abstracto. El alma no es una entidad etérea, trascendente, es inmanente y es nuestra conciencia que siempre piensa en lo concreto. Y ahí es donde se manifiesta, en donde sabemos que es conciencia, cuando piensa algo. Conciencia es conciencia de algo. Entonces ahí el programa filosófico se modifica a raíz de la fenomenología. Estoy mencionando Husserl, maestro de Heidegger. Heidegger escribe este libro que comento en 1927. Entonces ya había empezado el siglo con esta revolución, por lo que ahora ya no se piensa en qué son las cosas, sino cuál es el sentido de las cosas. Porque si las cosas pasan por nuestra conciencia, somos nosotros los que formamos el sentido de las cosas, ¿sí? De tal manera que con ello el programa filosófico se inaugura con una idea o antimetafísica o con una idea de superación de la metafísica. Hace un momento te comentaba, hay dos maneras de pensar, digamos así, la superación de la metafísica. Una es así, al estilo de Heidegger, creando una nueva pregunta, ya no sobre lo que es, sino sobre el sentido de lo que es. Y como puedes ver, esto es el preámbulo del existencialismo, ¿no? Las cosas son, pero son para nosotros. Y tienen su modo de ser en tanto nosotros nos relacionamos con ellas y las hacemos parte de nuestro mundo. La otra manera, digo la de superación de la metafísica porque así lo llaman los filósofos analíticos, por lo menos los primeros, que son de una filosofía más radical, digamos, menos depurada. Luego los analíticos avanzan muy de la mano de la ciencia, eh, pueden dialogar con ciertos positivismos, se convierten en pragmatistas en los años, no sé, 80, es decir, ya más abocados a las cosas prácticas, así como hace un momento tú me preguntaste acerca de la filosofía práctica, pues los pragmatistas serían muy favorables a pensar que la filosofía tenga un lugar en el entramado de las acciones humanas, que no sea una cosa de pensadores ociosos que se sientan a elucubrar ocurrencias para dar explicaciones igualmente ocurrentes, ingeniosas, voluminosas, pero estériles para el mundo humano. Todo esto, si lo vemos en esta línea de tiempo, querido amigo, pues tendría lugar desde la filosofía analítica como una influencia posible a este desenlace, y esa filosofía analítica, pienso ahorita en un textito que quizá
para muchos es un clásico, para mí lo es, y es la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Y los analíticos se posicionan ahí y saber, enséñame lo que dicen los manuales filosóficos. Vamos a ver cómo están funcionando estas palabras. Y cuando vemos expresiones filosóficas, no sé, como la sustancia, y no tenemos un referente al cual señalar como fundamento de lo que es una sustancia, ahí encontramos metafísica, metafísica, en el sentido peyorativo. Pienso en una frase, estoy pensando en Heidegger, porque Heidegger, que es uno de los reformadores que nos llevan de la metafísica hacia la ontología, es uno de los acusados de los otros, de la otra línea que son los filósofos analíticos. Les gusta Heidegger para mostrar cómo las... Claro, el lenguaje es producto del pensamiento, pero el pensamiento ya es la comunicación, perdón, el lenguaje es la comunicación del pensamiento, o sea, es lo que realmente transita entre las cabezas, es el lenguaje. Entonces ahí es donde se introduce la falacia metafísica en el lenguaje. Y toma por hay una frase, no voy a entrar demasiado en detalles para ahondar ahorita en algún otro punto que tú quieras ahondar, amigo mío, pero es esta, la nada nadea. O sea, ves cómo la construcción lógica, gramatical, no tiene ningún problema. Pero si lo analizamos semánticamente, la nada nadea, encontramos una especie de sinsentido, que es lo que los filósofos analíticos concluyen para convertir a la filosofía entera debe de ser análisis del lenguaje, porque debe de convertirse la filosofía en un medio privilegiado, radical, para identificar todos este tipo de intrusos en el lenguaje que en tanto intrusos inducen al, a la falsedad, a la falacia y hacia a reiteraciones de la metafísica antigua. Ay, no sé, estaba muy esperanzado en haber respondido a tu pregunta, pero no sé si la respondí. Eh, amigo, pensando en aquellos seres que tienen inquietud, digamos, no son especialistas en filosofía, están viendo la entrevista, les llama la atención la metafísica, eh, no la ontología, digamos, ¿no? ¿Qué libros, qué autores les recomiendas leer? ¿Por dónde pueden comenzar? Bueno, yo me iría primero por un asunto eh, editorial. Hay cierta literatura que se autodenomina metafísica y que trata temas interesantes, pero que son temas esotéricos, que propiamente no siguen una línea de lo que en relación a lo que yo estoy comentando, ¿no? Entonces, esta línea sí tiene digámoslo así, un desarrollo, una, un tipo de sentido, un tipo de lector que, que puede profundizar en ella, pero más bien me voy a referir digámoslo así, a la gama de posibilidades que se abren a partir de lo que eh, ha constituido la respuesta a la última pregunta que tú tan gentilmente me has hecho. Bueno, sí, no cabe duda que hay ejemplos egregios en la literatura metafísica, ¿no? Yo, bueno, si tuviese que escoger una, escogería La Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino, que es una obra de una calidad literaria y una profundidad metafísica realmente dignísima, ¿sí? Hay otros textos de un gran compromiso eh, que no son reproducciones. A mí en lo particular me gusta un autor que se llama Nicolás de Cusa y este texto
es extraordinario, se llama De Visione Dei, traducido obviamente como sobre la visión de Dios, y es pues sí, es una cascada extraordinaria de meditaciones que tienen un embalaje metafísico altamente inspirador. O sea, quizás si los viéramos con el prisma de los filósofos analíticos, pues no los calificamos más que de literatura. Hay otro autor que le llama literatura fantástica, ¿no? Que es, este autor es Clement Rosset, literatura fantástica. La filosofía se ha hecho a la tarea, al parecer, de crear tantos mundos fantásticos, conceptuales, que merece el título de literatura fantástica. Pues bueno, también la literatura fantástica podría tener puede funcionar como un gran detonante del pensamiento, del sentido de vida, ¿no? Ah, abonándole un poco, que pocas veces lo hago, para favorecer al gran Martin Heidegger. Pero mira, esos dos textos me parecen de un extraordinario provecho. Hay otros textos inclinados, por ejemplo, a aspectos estéticos, que son metafísicos. Eh, y yo recomendaría enormemente leer a Boecio. Hay un librito estupendo que se llama La consolación de la filosofía. Es una especie de, si ahorita tuviésemos que traer a alguien que defendiera la metafísica, porque no proseguiste por la ontología, tú me dices, vamos a la metafísica, encontraríamos un gran defensor de esta en Boecio, que escribe en la cárcel un librito que se llama La consolación de la filosofía. Para él la filosofía es metafísica. Entonces, Boecio y la consolación de la filosofía es un texto que hay que gozar. Podremos estar de acuerdo o no, pero en algún momento hay que leerlo. Y déjame, mientras tomo un poquito para refrescar mi garganta, me acordaré de otro. Oye, amigo, perdona Adelante. quizás lo atrevido de mi pregunta, puedo, y lo simplista, pero entonces, ¿la metafísica es teología? Más bien, gran parte de la teología es metafísica, porque implora principios trascendentes, ¿sí? Y entendemos por trascendentes que están fuera del orden humano, tangible, mundano, y que invocando a estos, la teología es en buena medida es, eh, es metafísica. Aunque bueno, hay ensayos, eh, si la metafísica pudiera decirse es trascendente, hay muchos ensayos que son inmanentes, ¿no? Hay teología que que tiene ciertos supuestos, pero no se compromete tanto con esos supuestos. Estoy pensando que contemporáneamente hay una idea filosófica que está pegando con mucha fuerza, que proviene de una expresión que es la de interculturalidad. Y esta tendencia eh, tiene otros antecedentes, pero entre ellos está la conocida en América Latina, mucho en América Latina como teología de la liberación. Entonces, esta es una, digámoslo así, una teología inmanente, no es trascendente. Y aunque tenga supuestos, digamos, metafísicos, como, no sé, la propia existencia de Dios, uno ve a Gustavo Gutiérrez, hay un librito que se llama Teología de la Liberación, uno lee a Gustavo Gutiérrez y dices, no, pues este hombre vivía en la tierra, o sea, y interpreta la escritura siempre pensando en un Jesús comprometido con la gente con la que estaba conviviendo, ¿sí? Entonces, hay de varios tonos, pero mi primera idea es invertir un poquito lo que tú me acabas de comentar, y más que la metafísica que sea teología, aunque esto vale la pena comentarlo, si me permites, haré un paréntesis para decir, si la metafísica es teología, no necesariamente, aunque muchos metafísicos, pensemos en la metafísica de Aristóteles, tiene un desenlace, una consecuencia teológica. Sí, desde luego.
pero es una teología que podríamos decir una teología natural, en la medida en que se construye con argumentos, ¿no? Aristóteles llega a la conclusión de que todo lo que nosotros experimentamos en esta vida tiene una causa, ¿de acuerdo? Pero como esto no es lanzarlo hacia el absurdo, un proceso ad absurdum es absurdo por naturaleza. Tiene que haber un momento en que algo no sea causado. Entonces, es decir, algo que mueva sin ser movido. Entonces, su idea de Dios no es de un Dios revelado, de un personal, que es una idea cristiana, sino de un, de un Dios deducido, de un argumento, de una necesidad en su metafísica. Él, Aristóteles, sostiene entonces que ese motor es un motor inmóvil. Ya los intérpretes dirían, no, pues ese es Dios, solamente un ser que mueve sin ser movido, es un absoluto, porque no hay nada comparado con él. Todo se mueve y todo es movido, pero solamente este ser mueve sin ser movido. Esa es una metafísica teológica, como tú la comentas. No son muchas, pero esa es la que en este momento me viene a la mente, porque bueno, Tomás de Aquino, que es aristotélico, más bien él sí parte, sin duda, de un código de fe. Entonces él ni siquiera ensaya una demostración para la existencia de Dios, cosa que sí hace San Anselmo. San Anselmo hace una especie de demostración naturalista de que pensemos que hay una roca que Dios no pudiera levantar, entonces eso refutaría la existencia de Dios como todopoderoso. Ese tipo de argumentos sí son metafísicos, eminentemente, porque es imposible ponerlo en una prueba empírica, crear o pensar que Dios crea, que no pueda crear una piedra que él mismo no que no pueda cargar. No, este planteamiento es lo que luego los filósofos que critican la metafísica se hacen cargo de descalificarla por la imposibilidad de fáctica de este planteamiento. Eh, Comentabas, Genaro, existe una relación, una vinculación entre la metafísica y lo esotérico. ¿A qué te refieres con esto? Sí, es que en ambos casos lo, lo esotérico invoca también principios intangibles. Entonces, es por eso que el tránsito a una metafísica de cualquier naturaleza hacia un orden esotérico, al que no solamente se le deposita en el orden esotérico, digamos, se le deposita una especie de confianza lógica, sino se le deposita una confianza de otro orden, ¿no? Digámoslo así, una confianza moral o una confianza cosmológica, ¿sí? Entonces, en la metafísica, el depósito es una confianza lógica. Y los principios esotéricos hay una confianza cosmológica, que digámoslo así, se define pues como un poder que es capaz de mover, independientemente de que nosotros podamos conocerlo o no, permanece oculto. Y en tanto oculto, también ejerce un gobierno sobre lo humano que no nos es accesible con facilidad, excepto podemos decir, por los iniciados, ¿no? Los iniciados sí tendrían un cierto acceso a decodificar este mundo oscuro, esotérico, oscuro en tanto intangible a los ojos de cualquier mortal, y es ahí donde encuentra su uh, conexión con la metafísica conceptual y tradicional. ¿Qué es lo inmanente y lo trascendente, amigo? Sí, es difícil en la actualidad tratarlo con, digamos, con un compromiso neutral,
¿sí? Pero voy a hacer el intento de hacer algún señalamiento útil, esperando la benevolencia de nuestra audiencia. Eh, lo inmanente es estrictamente constitutivo de nosotros humanos, que está conformando nuestra personalidad, nuestra psique, nuestra corporeidad, nuestra realidad humana interna, eh, con la cual hago una denominación genérica, somos conscientes del devenir en general. Lo trascendente justamente es todo lo ajeno a estos controles, a esta centralidad propia de la conciencia, de tal manera que puede ser trascendente incluso pues el mundo, entendido, o no sé, los planetas, los sistemas eh, que rodean al sistema solar, el propio sistema solar, es trascendente a nosotros, porque en tanto no nos conforma, no nos constituye, aunque luego pensemos que somos una gran unidad con el universo, pues esa división ya ha sido tajante y radical y ya no tendríamos dominio sobre lo trascendente a menos de que lo conquistemos, ¿no? Entonces, lo trascendente efectivamente es todo aquello que no somos nosotros y que se constituye como un dominio alternativo al dominio propio que tenemos nosotros y que llamaríamos filosóficamente al dominio de la conciencia. ¿Qué es el posmodernismo, amigo? ¿En qué consiste el posmodernismo? Bueno, hay un par de excepciones que no tienen mucha relación. Entonces las menciono y luego iré por la que me parece que es la que dota de sentido tu pregunta. Bueno, el posmodernismo es una tendencia en la literatura. A esa no me voy a referir. Eh, que sería delicioso, ¿no? Hablar del posmodernismo literario. Pero me voy a referir sobre todo a esto porque toda la línea de tus cuestiones están muy bien tejidas en relación, y vienen muy a modo, yo pienso que lo estás tejiendo de una manera muy inteligente con lo que hemos dicho respecto a la trascendencia y la inmanencia, ¿sí? Eh, la filosofía posmoderna es, digamos, es una filosofía de época, pero que tiene algunas características tan relevantes que hasta sus detractores, a sus detractores les son imbatibles, imposibles de soslayar, por lo menos la mayoría, ¿no? O sea, aunque, bueno, hay quienes con una gran autoridad, pienso ahorita en Mauricio Beuchot, por ahí ha de haber una conferencia de Mauricio Beuchot en la página del CEFTA, estuvo el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, disertó justamente sobre esto que voy a mencionar, y Mauricio Beuchot, filósofo mexicano, que disertó sobre esto en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, bueno, haber sido en el 2025 o 2024, es cuestión de que si hay alguna persona más interesada, lo localice, y para él, francamente, en la acepción que yo estoy manejando como una filosofía de época, la posmodernidad o el posmodernismo ya ha declinado todas sus fuerzas y ya no tiene el arraigo que tuvo en los años 80, finales de los 70, 80, fue un gran boom y este pensamiento le dio vueltas a todos los más radicales y se valió incluso de los pensamientos que se venían perfilando y los asume bueno, hizo como una gran mezcla, asumiendo tesis desde el psicoanálisis, hasta del estructuralismo, del marxismo, o sea, los posmodernos, ojalá y no salga alguien y quiera quemarme por lo que voy a decir, ¿no? Pero son un poco marxistas, un poco lacanianos, un poco freudianos, uh, postestructuralistas. Lyotard, por ejemplo, que es un autor que yo aprecio muchísimo y que sobre él trabajé mi tesis, justo es ubicado como un postestructuralista, o sea, tiene
un arraigo en los estructuralistas, pero me voy a referir a su pensamiento de manera muy general porque me parece sumamente sintomático para nuestros días. No es una filosofía que nace en el escritorio, es decir, no es de gente que de una manera ociosa se piensa, se pone a pensar o a criticar, o no, muchos de ellos son militantes de, eh, o son marxistas en el sentido de maoístas, o sea, no sé, Badiou, por ejemplo, fue un maoísta digamos, radical, de esos que traían el catecismo, andan tocando puertas, ¿no? O sea, maoísta en el sentido más escandaloso del término, o Leotard escribía también para Sociedad y Barbarie, que es una revista de marxistas, y hasta ahí de ahí lo corrieron, ¿no? Bueno, me parece que apuntando lo esencial, lo más relevante, lo más radical de la filosofía postmoderna, radica precisamente en deshacerse de muchos de los grandes relatos, de los grandes discursos que la sociedad occidental había considerado como inamovibles. Terminó por desmantelarlos, descalificarlos. Lyotard les llama a ellos grandes relatos y lo más filosófico que tiene esta posmodernidad es precisamente es que hace un ejercicio crítico. Podemos estar de acuerdo o no con sus conclusiones, pero que ejerce críticamente el pensamiento, a mí me parece que eso está fuera de duda. Voy a poner un ejemplo. Un gran relato estético, que es los que mejor me acomodan, los que más me gustan. El relato de la historia del arte. Los que hacemos estética, los que nos acercamos a las obras, nos gusta la música, tenemos una especie como de fijación en que hay una historia del arte, y que la historia del arte la forman los artistas, las tendencias, las obras, y que por lo tanto hay una especie de concatenación entre obras, artistas y tendencias para dar por resultado pues, lo que vemos en la actualidad. Mito, completamente un relato. ¿De qué se trata? Pues de ver que así como, no sé, a principios del siglo pasado, había sido destronada la metafísica por los analíticos, por Heidegger, por Husserl, por medio mundo, así surge en las artes una pintura que se autodenomina pintura metafísica. Entonces, esa prístina linealidad que se le atribuía a los relatos no es tal, no es tal. Eh, otra, otra situación que me parece fundamental, reiteraría esto, podemos estar de acuerdo o no, podemos incluso llegar a la conclusión de que es un nuevo relato en la destrucción de los relatos, pero justamente en ese sentido, uno de sus puntos estelares, era haberse referido al lenguaje como una estructura y como una estructura limitada, que hay incluso en cuanto a sus alcances, el lenguaje es limitado, y en cuanto a su origen, el lenguaje es limitado. Me referiré primero al segundo aspecto, a su origen. En su origen, y nos lo habían enseñado los lingüistas, parece que estamos convencidos de que el lenguaje se, se funda en una relación entre el significante y el significado. Y que fuera de ella, todo lo que se sale de esta línea de relación, le vamos a llamar con Saussure, le vamos a llamar ruido. Lo que hacen los postmodernos es, sí, Chihuahua, ¿de veras es ruido? O sea, ¿de veras es un sinsentido? ¿De veras no tiene significado? Muchas cosas de lo que constituye la vida y constituye la comunicación se originan en el ruido. El ruido también es un significado, también lo tiene. Lo que sucede es que no juega en la línea
que va del significado al significante de la misma manera que la palabra que yo estoy emitiendo y tu recepción como oyente. No juega así, interrumpe. ¿Quién iba a decir que interrumpir iba a ser tan importante? Esa es una, me parece, contribución que tiene el pensamiento posmoderno. Voy a señalar ahora respecto a la proyección. Nosotros pensamos que entonces la enseñanza de los lingüistas, la enseñanza de los lógicos, que han investigado acerca de cómo se cierra el significado en algo tan privilegiado para el pensamiento que se llama concepto, termina no siendo tan eficaz, querido amigo. Termina teniendo, voy a decirlo así, una especie de rebaba sensible. Que las cosas que expresamos no solamente pasan como por el tribunal del entendimiento, sino también pasan por el tribunal, ¿no? Si podemos decir, o por la pulsión, para hablar un poco más como por lo moderno, por la pulsión. Y, por ejemplo, experimentos o sugeridos por Freud, por ejemplo, el del acto fallido, o de estas formas en cuando decimos algo y luego nos autocorregimos, decimos, no, es que no quise decir eso, ¿eh? Dispénsenme, que lo que quise decir es esto otro. Demuestran precisamente la eficacia del ruido y de que el tránsito entre el significado y el significante no es para nada prístino y no es absolutamente una comunicación de conceptos. El lenguaje está encapsulado, está rodeado de un espesor, esto lo dice Lyotard en su libro Discurso Figura, de un espesor sensible. Lo conceptual también es sensible. Lo conceptual tiene figuras. Lo conceptual manifiesta y deja entrever lo sensible y la sensibilidad de quien se expresa. Y eso al hilo de los estudios del lenguaje que venían siendo encabezados por los lingüistas, pues le da la vuelta por completo. Hay que decir, ¿no? En honor a la verdad, no sé qué si vino la verdad. Yo creo que quieres estar poniendo mensajes, la verdad, comentando nuestra plática, querido amigo. En honor a la verdad, hay una tendencia que precisamente se dedica a, digámoslo así, a desmantelar, según ellos, las falsedades, las falacias que tiene la filosofía de los posmodernos, que se llama la French Theory, ¿sí? La French Theory, ¿no? Así como decir, esos son los franceses que se han dedicado a embaucarnos con esteticismos, con un lenguaje tan florido, tan exquisito, tan lleno de florituras estéticas que terminan por convencernos. Y ellos se dedican, como los filósofos analíticos de los que te hablaba de principios de siglo, a identificar, miren, aquí está Deleuze diciendo esto, y está Lyotard, y está fulano, y está Julia Kristeva. Me atacan a Julia Kristeva, que es una pensadora con una lucidez que ya quisieran tantos. Bueno, en fin, tienen sus detractores y funcionaron activamente en muchos libros que, que bueno, para alguien que estudia filosofía, necesita agarrar a los posmodernos y luego leer a los de la French Theory para sacar sus propias conclusiones. No sé si me explico con esto, amigo. Sí, amigo, muchas gracias. Una última pregunta. eh, ¿Cuál es tu opinión de Chulhan? Eh, ya ves que sus libros editados por Herder pues son de consumo masivo, ¿no? No sé, quizás independientemente de lo académico intelectual, una de sus grandes aportaciones es que ha llevado la filosofía a otros espacios de consumo de lectura, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, tu postura, tu visión como filósofo sobre Chulhan? Sí, fíjate que me gusta mucho cómo escribe. Creo que él es un ejemplo de cómo particularmente los sudcoreanos se han propuesto, no sé si explícitamente, pero lo han hecho tan bien, han entendido muy bien a la sociedad occidental. Mal que bien, o sea, ellos siguen en una geografía oriental,
o sea, nadie me lo puede negar, pero la comprensión que tiene de la dinámica es realmente notable. Y creo yo que el trabajo de este pensador es tan importante para la actualidad como un acto de conciencia, de reconocimiento del propio pensamiento occidental. Lo hubiéramos podido hacer los pensadores latinoamericanos, ¿eh? Pero no lo hemos hecho, quién sabe qué andamos. Bueno, a lo mejor estamos ocupados en otras cosas que son también relevantes, pero buena medida nos tocaba hacer eso. Es decir, aproximarnos a la historia, a los valores, a las prácticas de la filosofía occidental desde una geografía no occidental. Porque mal que bien uno puede decir, no, pues es que la península coreana, no sé, Vietnam o incluso, bueno, Japón están más influidos de Occidente de lo que nosotros creemos. Sí, pero su mentalidad es todavía muy poderosamente arraigada en una especie de genética oriental que no se dejan tan fácilmente seducir y despistar, ¿eh? O sea, a mí me parece que este pensador no está seducido, está comprometido en un análisis de de una gran valía, ¿sí? A mi juicio, sirve como un espejo para que Occidente vea cómo anda haciendo las cosas, ¿sí? Y lo hemos visto en muchas otras intervenciones de los pensadores, perdón, de otros actores de la cultura subcoreana. Incluso, bueno, vemos cómo hay por todos lados comercios subcoreanos y están trayendo sus productos, ya no están filtrados en la fayuca que le conocíamos, ya están explícitamente en todos lados. Su pensamiento, su cultura, su música, han entendido cómo sacarle provecho a Occidente. Pues BTS es un ejemplo, ¿no? O sea, el campanazo, y es un campanazo, esos jóvenes, que ha dejado una gran resonancia, no se acaba, o sea, siguen siendo protagonistas de la cultura popular y consumista, como tú quieras, pero protagónica. Entonces, a mi juicio, entonces hay que seguir a este pensador. Sí, creo que también crea unas ciertas alianzas con sus libros, ciertas alianzas, ciertos, digámoslo así, compromisos epistémicos que, bueno, no le van a permitir, eh, a menos de que cambie de orientación digámoslo así, su agudeza y empiece a ser un poco más propositivo, pero mientras la sociedad occidental le esté dando materiales, no, hombre, él va a seguir escribiendo y va a seguir ayudándonos a interpretar a la sociedad occidental. Y eso es un mérito de una valía de época, a mi juicio, ese es el valor. No sé si vaya luego a trascender, eso sí, no sé, pero seguro que para la actualidad es un pensador importante en el ámbito de espejear a la sociedad occidental. Y nos toca a nosotros, yo creo que como ejemplo, aunque nosotros hemos seguido en América Latina en general, particularmente México, no sé, los peruanos, bolivianos, somos muy ensayísticos, nos da un ejemplo de que podemos animarnos a crear otro campo de posibilidades de pensamiento filosófico al modo de Byung-Chul. Te mando un abrazo grande, amigo, y todo mi agradecimiento. No, hombre, yo soy el agradecido. Sí, estaba un poco así temeroso a ver cómo nos sale esta entrevista, pero es que has tenido una gran conducción. Yo espero que sea de agrado de tu audiencia, de la gente que sigue tu podcast y que ojalá en algún momento volvamos a encontrarnos. Igualmente te deseo un gran éxito en esta labor cultural y filosófica, histórica, humanística en general y también un abrazo de regreso. Sí, sabes que te comparto algo que estuve, no, más que reflexionando, pensando ahorita durante la conversación, ¿no? Cuando yo era estudiante en Valenciana, que me tocó el tronco común, yo me inscribí a historia, ¿no? Pero hubo un punto en el tronco común donde
yo me sentía más cómodo con las materias de filosofía, ¿no? Y en un punto yo realmente dudé en si quedarme en historia o irme a filosofía, ¿no? Al final me quedé en historia, pienso sobre todo por la premisa de escribir la historia de mi familia, ¿no? En torno a la música, ¿no? Creo que eso fue lo que me mantuvo ahí. Pero ahorita que conversabas, que hablábamos, mm, claro, esta conversación me sirvió para corroborar pues que realmente mis intereses intelectuales estaban en la filosofía, no en la historia, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me sigue interesando sobremanera es el lenguaje, ¿no? Los conceptos. Eh, Heidegger, ¿no? Que es un autor del que pude dar clase algunos años en el seminario católico. Eh, mm, sí, ciertamente, pues autores, no todos, por supuesto, pero sí muchos filósofos que reconozco, pues, que ubico, que seguramente forman parte también, pues, de mis archivos, de mis libros, ¿no? De las lecturas que tengo ahí en la computadora. Eh, y no quito el dedo del renglón, seguramente terminaré estudiando filosofía. Lo que tendría que valorar después es si es una licenciatura o una maestría, ¿no? Pero yo encuentro también la filosofía eh, un cúmulo de estrategias, yo diría, cognitivas absolutamente necesarias, ¿sabes? Para cualquier ámbito eh, formativo o profesional. Creo que la filosofía te da una profundidad, una agudeza brutal, pues, ¿no? Y creo realmente que todo mundo debería estudiar filosofía, ¿no? Debería ser como obligatorio que la gente estudie filosofía, porque te abre el campo, ¿no? Y pienso que la filosofía sirve a cualquier ámbito del conocimiento y a cualquier profesión, ¿no? Te da otra agudeza, te da otra profundidad, pues, ¿no? De hecho, creo que este propio ejercicio del podcast es una cuestión como de filosofía aplicada, ¿sabes? Es como un cuestionamiento, pues, ¿no? Que viene de la filosofía, pienso, aunque uno a veces no lo reflexione como tal, pues, como estoy haciendo filosofía, pero creo que realmente uno muchas veces hace filosofía, ¿no? Ayer, por ejemplo, anoche nunca lo había hecho, me fui una ruta de senderismo al Cerro del Piloncillo aquí en Irapuato. Eh, Estuvimos como de las 8 de la noche hasta las 12:30, una cosa así, ¿no? Grupo de personas, familias, jóvenes, personas adultas y el guía explicándonos sobre, además de los cuidados, pues sobre insectos y sobre plantas, se me hizo así súper interesante, ¿no? Y esta posibilidad también que tú refieres ahora, ¿no? De tener ciertamente también la tecnología para hacer un registro, ¿no? Entonces yo fui con el ánimo de hacer ejercicio, pero también con este enfoque de etnógrafo, ¿no? De siempre estar como llevando un registro, pues, ¿no? Eh, y pienso que ahora pues pienso también que ese ejercicio en sí mismo es filosófico, ¿no? Mañana me voy a México porque el domingo voy a ir a correr un maratón a Chapultepec. Entonces me estoy pues animando, atreviendo, ¿no? Eh, entonces, para mí esta conversión es muy importante, no solo pues porque te aprecio, porque te admiro, pues, sino porque al desarrollo de la misma me hiciste reflexionar muchas cosas y me estuve transportando sin quererlo a la época pues de Valenciana, ¿no? A decisiones tomadas y otras no tomadas, ¿no? Pero no lo veo como algo fatal, ¿no? Sino más bien como la posibilidad de que está ahí, ¿no? Eh, Al final, mm, yo creo que la vida te ofrece la posibilidad de reiniciar todos los días, ¿no? Entonces, parece que la filosofía está conectada pues, con el corazón mismo de la vida, ¿no? Con el sentido propio de la existencia. Entonces, ahorita que hablabas, dije, claro, Santo Tomás, San Agustino, o sea, ahí tengo los libros, tengo que leer, ¿no? Nicolás de Cusa lo llegué a escuchar, pero realmente nunca lo he leído, ¿no? Giordano Bruno, claro, pues terminó quemado, ¿no? Si no me equivoco, este, por transgresor. Eh, me voy con una premisa, bueno, muchas, pero con una que para mí es fundamental, ¿no? Hay que leer teología. Eso me llevo yo hoy como lección, ¿no? Hay que regresar a la teología, hay que leer teología, ahí hay muchas respuestas. Y he pensado yo, sabes, desde hace tiempo, no solo en lo perjudicial que es que la sociedad no lea filosofía y que no tenga una formación en filosofía porque se necesita,
sino que tampoco hay una formación o también se adolece de una formación teológica y eso me parece también que explica en gran medida pues todos los males, vamos a decir, o estos fenómenos como el consumismo, pues totalmente, porque la gente adolece de formación filosófica y teológica, ¿no? Y creo que las dos se necesitan, las dos se requieren, ¿no? Yo asimilé esa idea cuando fui profesor del seminario católico 4 años, ¿no? La importancia de la teología. Y de ahí se desprenden, claro, ámbitos que a mí me interesan, como la demonología, por ejemplo, ¿no? Que los sacerdotes católicos trabajan muy bien, pues, ¿no? Y hay gente realmente muy brillante en esos ámbitos. Entonces, nada, yo te agradezco muchísimo la amistad, sabes que te aprecio y te quiero mucho y te mando un abrazo. Y ahorita inmediatamente subo la entrevista, la descargo, la mando a los nidos digitales y te mando la referencia a tu WhatsApp con muchísimo gusto. Oye, me estás obligando a decirte algo. Mira, sí, San Agustín. Ahora que dices, hay que leer teología, sí, y hay que leer a los clásicos. Hay dos libros de San Agustín que son realmente la joya de la corona. Uno de ellos es De Trinitate, o sea, sobre la Trinidad. Y el otro es sobre la verdadera religión, San Agustín. Desde luego, hay que leer teología porque es una lectura formativa en todos los aspectos, integral e integradora. Yo te agradezco mucho todo lo que me has dicho, que pues tú me entrevistaste a mí, pero deberías de intervenir más porque hay mucha enseñanza en lo que tú vas asimilando y ayuda mucho. Yo estoy seguro que has ayudado mucho con esta última meditación, pues a la manera desaforada un poco que me fui con intervenciones muy largas, ¿no? Pero muchísimas gracias, Luis Omar, porque esto nos va a volver a unir como lo necesitamos, pensamiento y corazón en muchos proyectos juntos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.